Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana María Rodríguez Villarreal. Esta es la clase de corrientes teológicas latinoamericanas y en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la teología feminista. La teología de la mujer. La teología feminista pues es el fruto de la reflexión teológica de sacerdotes o pastores que situados en el contexto social, cultural y eclesial de su época intentaron abrir nuevos espacios para la mujer, ya que hombre y mujer son iguales en dignidad. La teología feminista pues tiene sus antecedentes en los movimientos feministas que van surgiendo en la sociedad norteamericana. Elizabeth Cady Stanton publica lo que es la traducción de la Biblia en 1895. En 1950 se plantea el acceso de la mujer al ministerio ordenado, especialmente esto va a ser en lo que es las iglesias protestantes, y en 1960 hasta el tiempo actual se da el nacimiento de lo que es la teología feminista. Esta teología considera una teología contextual porque parte de las experiencias vividas por las mujeres. Esta teología va a utilizar el método ver, juzgar y actuar y parte de la realidad de la mujer. La juzga a la luz de la palabra de Dios y toma decisiones respecto de las acciones que deben transformar esta realidad. Algunas corrientes, cuestiona hasta las bases mínimas de la autoridad de toda la cultura judeocristiana, preside las fuentes clásicas de la teología sagrada, de la teología, sagradas escrituras y tradición y busca otras fuentes. Esta corriente es minoritaria y su representante es Mary Dalai. Otra es la que cuestiona algún esquema de estructura general de la teología, dejando en pie la estructura misma. Esta corriente apela por una nueva hermenéutica a través de la renovación de las ciencias bíblicas que puede descubrir elementos del mensaje bíblico que hasta ahora no han sido tomados en cuenta o han sido ignorados. Sus representantes van a ser Phyllis Trible, Elizabeth Schussler, Fiorenza, Rosemary Radford y Letty Russell. Los métodos de la teología feminista. Bueno, la hermenéutica feminista tiene que someter a la crítica la autoridad bíblica de los textos patriarcales y analizar cómo se usa la Biblia como arma contra las mujeres en estas luchas de liberación. El compromiso de la teología feminista pues no debe ser con la Biblia como un todo, sino con la palabra de Dios liberadora, que esta palabra se articula en los escritos bíblicos. Puede ser también una interpretación revisionista. Esta tiene el ánimo reparador y revisionista, que es redescubrir toda la información sobre las mujeres que se puede encontrar en estos textos bíblicos. Sus principales logros de esta interpretación son que redescubre la información sobre las mujeres en los escritos bíblicos y extrabíblicos, recupera las tradiciones olvidadas sobre las mujeres y levanta las que han encubierto esas tradiciones con una interpretación androcéntrica. Estudia griego y hebreo para acercarse a los textos y realizar exégesis que produzcan unas lecturas auténticas. Los textos han sido patriarcalizados por los intérpretes que han proyectado sus perjuicios culturales androcéntricos sobre estos textos. Método para la teología, para la tarea teológica. Este método propiamente es inductivo y parte de la experiencia. Busca teologizar las realidades vividas por las mujeres. La hermenéutica feminista, que presenta Elizabeth Schussler Fiorenza, que es una teóloga
es la teóloga que más ha trabajado en la hermenéutica, pretende realizar una exploración teórica de las condiciones hermenéuticas y de las posibilidades epistemológicas necesarias para una práctica feminista crítica de la lectura de los textos androcéntricos, mediante la elaboración de las lecturas en el contexto de una teoría crítica, interdisciplinar y feminista. La interpretación bíblica con un método de lectura política feminista, que consiste en deconstruir el núcleo patriarcal de las tradiciones bíblicas y elaborar el discurso político alternativo de la Iglesia en el seno de de las religiones bíblicas. Crea el término criocentrismo, que es el centro en el Señor, y el anticriocentrismo, que se opone a él. Texto y traducción. Bueno, este se ocupa del carácter androcéntrico de los textos bíblicos y discute su traducción y discute una traducción que sea más adecuada. La interpretación bíblica feminista busca mostrar cómo muchas veces se han privilegiado las traducciones androcéntricas. Otra es la identificación imaginativa, que esta se centra en el personaje bíblico e imagina los caracteres femeninos en aquellos textos que no mencionan explícitamente a las mujeres, pero que permiten su presencia. Y las mujeres como autoras e intérpretes de la Biblia. Algunas afirman que partes del Nuevo Testamento fueron escritas por mujeres y propone recuperar obras escritas por mujeres con el fin de devolver la atención crítica a las voces femeninas y a sus tradiciones intelectuales. Otra es la interpretación histórica, que trata el problema de cómo reinsertar a las mujeres en la historia y de cómo recuperar sus experiencias y sus contribuciones históricas. Otra es la reconstrucción social cultural. La historia se entiende como una narración consciente, constructiva, como la historia de las relaciones y las luchas por el poder, y tratar una elaboración teórica de los modelos sociopolíticos y religiosos culturales que permitan colocar a las mujeres en el centro de las luchas y de la historia del cristianismo primitivo. Otra es la adscripción ideológica, donde los textos bíblicos deben de descifrarse para demostrar que su adscripción ideológica, para demostrar su adscripción ideológica a la política patriarcal de la alteridad. Esta interpretación va dirigida para descubrir la realidad histórica de las mujeres. Tenemos también las mujeres como sujetos de integración. Esta lectura se detiene en el contexto y en la situación sociocultural de las personas que leen los textos. Otra es la situación sociopolítica, que articula las situaciones y contextos sociopolíticos y culturales en el sentido global y religiosamente plurales frente al texto bíblico. Esta hermenéutica es la propia de las teologías latinoamericanas, que parten de la condición de la mujer que es explotada y pobre. El modelo crítico de la interpretación feminista de liberación es un modelo retórico. Esta es una lectura, una reconstrucción y una práctica teológica cultural que se resiste al androcentrismo y que apunta a transformar las relaciones de género. Pretende reformular los estudios bíblicos en términos retóricos y consiste en un proceso de lectura, reconstrucción y práctica teológica cultural de la resistencia y la transformación. El modelo crítico de la interpretación feminista de liberación. Este nos dice que la aproximación retórica trata de aprovechar las contradicciones y los silencios del texto para reconstruir no solo el mundo simbólico del texto bíblico, sino también los mundos sociohistóricos del texto.
La interpretación retórica y su indagación teórica de los textos y de los mundos simbólicos va a concentrar su atención en las clases de afecto que producen los textos bíblicos y la manera como los produce. La interpretación retórica, pues presta atención tanto a los tipos de mundos sociosimbólicos y de universos morales que producen los discursos bíblicos, como la manera en que lo hace. 4 momentos del método que pueden entenderse, este método tiene 4 momentos que pueden entenderse como una danza, porque estos pasos no se ejecutan de una manera lineal, sino que se pasa libremente de uno a otro y se repite como una danza. Estos 4 momentos es la sospecha ideológica, la reconstrucción histórica, la evaluación teoética y la imaginación creativa. Los movimientos de esta danza se contextualizan en un proceso de concientización para reconocer las contradicciones de la sociedad, la cultura, la religión. Se crea una conciencia crítica con el objetivo de llevar una praxis de solidaridad, llevar a una praxis de solidaridad y a un compromiso con la lucha feminista por la emancipación. La tarea de la hermenéutica de la sospecha es estudiar todos los posibles aspectos patriarcales y destructores, así como los opresores de la Biblia. No debe aplicarse solo a los textos bíblicos y a sus interpretaciones tradicionales, sino también a las mismas interpretaciones feministas. La imaginación creativa y la ritualización nos permite imaginar un mundo diferente, recrear el texto de una forma liberadora y expresarlo en liturgias, en pinturas y en otros medios. El feminismo de diferencia pues va a buscar profundizar la identidad femenina y la peculiaridad de dicha condición. Sus puntos de partida van a ser lo femenino descubierto a partir del cuerpo de la mujer, lo femenino descubierto en contextos de opresión sociocultural y económica del tercer mundo. La mujer aquí es la que dice de sí misma lo que descubre en su experiencia de ser un cuerpo dotado para comunicar vida, ser espacio de vida, habitación de otra vida. Sus representantes van a ser Monique Dubais, Louise Melacon, entre otras. La teología feminista que surge del tercer mundo hay que situarla en la toma de conciencia de la mujer que no se siente libre plenamente. Algo en la sociedad impide su crecimiento personal. A esto se le llama sexismo. La mujer se siente oprimida por su sexo, por su raza y por su condición social. La teología feminista latinoamericana, pues vamos a hablar un poquito del desarrollo a través de las décadas. En los años 70, pues el contexto político que se presentaba en esta época son los partidos de izquierda, los movimientos populares, dictaduras que van asumiendo el poder en los diferentes países. Surgen algunas comunidades eclesiales de base, surge la teología de la liberación y define su método. Va a haber algunos temas fundamentales de la teología de esta década, como va a ser el método, el éxodo, el cautiverio y el Jesús histórico. La teología feminista sigue la línea de la teología de la liberación, porque la mujer es vista como un sujeto histórico oprimido. La hermenéutica va desde la opresión de las mujeres. La lectura de la Biblia hecha por mujeres, el punto de partida va a ser el Dios liberador y solidario con los oprimidos, y se seleccionan textos que hablan de la liberación. En cuestión de la temática, pues se hace un análisis de las mujeres líderes de la Biblia, de las que ayudan en la liberación y de las mujeres que pasan desapercibidas o las que son sacrificadas. No hay una conciencia del lenguaje inclusivo en esta época y la palabra feminista pues no se usa porque en esta época pues es estigmatizada. En la década de los 80 pues ya se empieza a ver cómo van cayendo estas dictaduras y comienzan más unas democracias restringidas.
El presidente Reagan, promueve la represión hacia los clérigos y los teólogos de la liberación, y hay una deuda externa que desangra a los pueblos latinoamericanos. Los temas que van a ser tratados va a ser el reino de Dios, historia humana, teología de la vida y de la muerte, idolatría, seguimiento de Jesús y espiritualidad de la liberación. Y ya se va a empezar un diálogo abierto sobre la mujer y su quehacer teológico con teólogos de la liberación. Se van a incorporar mujeres a la teología, pero sin abordar la problemática de las mujeres. Se va a empezar a cuestionar el carácter genérico de la opción por los pobres. Las mujeres quieren hacer teología desde la mujer y se comienza a hablar ya un poco de una teología de la mujer. La hermenéutica pues va a buscar trabajar todo el texto bíblico desde el ámbito de la mujer. Los temas tratados van a ser las imágenes femeninas de Dios y Dios como padre y como madre. El trabajo bíblico pues va a ser liberarse de la manera de expresarse de Dios. Se trabaja la palabra con libertad. Se revalorizan virtudes asignadas a la mujer. Se presentan avances hermenéuticos en el texto bíblico. No solo se va a seleccionar los temas liberadores, sino confrontar también los textos patriarcales y discriminatorios de las mujeres. Se empieza ya a introducir lo que es la palabra feminista y se altera con femenina, óptica de la mujer, y ya hay una más tolerancia a este término feminista. En la década de los 90, pues está en la situación política, la guerra del Golfo Pérsico, se presentan algunos otros eventos como la muerte de los jesuitas en El Salvador, se da la invasión de Estados Unidos a Panamá, el neoliberalismo se va consolidando en esa época y se impone la ideología del mercado global. Va a haber exclusión de diversos sectores, entre ellos la mujer, la crisis eclesial dentro de las iglesias protestantes. Se va a celebrar ya la conferencia de Santo Domingo, se fortalece la teología indígena y surge una hermenéutica radical antipatriarcal que busca proponer una teología nueva, inclusiva, no patriarcal. La hermenéutica feminista pues propone acoger el cuerpo y lo cotidiano como categorías hermenéuticas. Se siente rechazo ante la actitud de entrega martirial como propia de las mujeres y se busca una lectura no sacrificial de la redención. Se trabajan los textos de Pablo con nuevos parámetros epistemológicos, se utilizan teorías de género en el análisis bíblico, existe una inconformidad en la relectura de grandes temas teológicos porque esas reconstrucciones van más allá de la ortodoxia. Y se asume el término feminista y se trata de desestigmatizarlo. Se propone hablar de Dios en términos asexuados. Esto va a ser en relación a la teología feminista para la clase de corrientes teológicas latinoamericanas, sesión 3. Gracias.